Hola a todos, este es el canal Maldad Humana. Hoy hablaremos de alguien excepcional llamado Rasputín. Rasputín nació y se crió en un pequeño pueblo de Siberia Occidental llamado Pokrovskoye, que pertenecía entonces a la región de Tobolsk, actual Oblast de Tiumen, y está a unos 300 kilómetros al este de los Urales, en la orilla izquierda del río Tura. Es posible que, como era habitual entre los campesinos rusos, su nombre derivara de un seudónimo y proviniera de la palabra Rasputni, disoluto. En el pueblo de Pokrovskoye, en la familia del campesino Yefim Yakulit Rasputín y su esposa, ambos ortodoxos, nació un hijo, Grigori. Al día siguiente, fue bautizado, nombrado en honor de San Gregorio de Nisa, cuya fiesta se celebra el 10 de enero. Grigori fue el quinto de 9 hijos. Solo sobrevivieron 2, él y su hermana Feodosia. Nunca asistió a la escuela. En Pokrovskoye, el joven Rasputín era considerado un extraño, pero dotado de dones misteriosos. Sus extremidades se sacudían, movía los pies y siempre mantenía las manos ocupadas. Pese a algunos de sus tics físicos, llamaba la atención. Lo poco que se sabe sobre su infancia fue transmitida por su hija María. Según ella, a los 14 años, la idea de que el reino de Dios está en nosotros le hizo correr a esconderse en el bosque, temeroso de que la gente notara que le había ocurrido algo inimaginable. Cuando se hubo recuperado, volvió a casa con la sensación de una luminosa tristeza. Más o menos a esa edad, harto de soportar que otros niños lo llamasen enclenque, un día se revolvió y les agredió. Aunque se arrepintió de aquello, pues no era violento, se hizo más sociable desde entonces y fue capaz de ir al mercado de Tiumen a vender el centeno de su padre. Empezó a beber y lo detuvieron junto con otros por el robo de unos caballos. Finalmente, la asamblea rural lo absolvió, aunque los demás fueron desterrados a Siberia Oriental. El 2 de febrero de 1887, Rasputín se casó con Praskovia Fyodorovna Dubrovina, 3 años mayor que él, con quien tuvo 3 hijos, Dmitri, Bárbara y María. 2 hijos anteriores a ellos murieron muy niños. En 1892, Rasputín dejó su aldea, esposa, hijos y padres. En su lugar de origen pretendía darse una apariencia de Jesucristo y tenía fama de sanador mediante el rezo, razón por la cual, y gracias a una amiga de la zarina llamada Anna Virubova, en 1905 fue llamado al Palacio de los Zares para cortar una hemorragia de su hijo y heredero, Alexei Nikolayevich Romanov, que padecía de hemofilia. El zarevich efectivamente mejoró. Algunos investigadores sostienen que fue mediante la hipnosis, y la familia Romanov, especialmente la zarina Alejandra, cayó bajo la influencia de Rasputín. Pasó varios meses en un monasterio de Veryoturie. Ingresó poco después en una secta cristiana condenada por la Iglesia Ortodoxa rusa, conocida como Yisti, flagelantes, quienes creían que para llegar a la fe verdadera hacía falta el dolor. En las reuniones de esta secta, las fiestas y orgías eran constantes y Grigori se convirtió en un acérrimo integrante. El ingreso en esta congregación marcó al profeta siberiano de por vida. Esto explicaría la notoria vida sexual que tuvo en años posteriores y que acabó ennegreciendo su reputación de hombre santo. Posteriormente, llevó una vida de ermitaño hasta que conoció al hermano Macario, un iluminado que tuvo una fuerte influencia sobre Rasputín, pues lo llevó a renunciar a beber y a comer carne.
Rasputín no solo se ganó el favor de la familia real, sino que también buena parte de la aristocracia se rindió a él. Esto se debió, sobre todo, a su carisma personal. En la medida en que el carisma pueda explicarse, el suyo era producto de los siguientes factores: una mirada muy fija y penetrante, era de pelo castaño pero de ojos azules muy claros, un verbo fácil y muy ambiguo. Alguien dijo que sus frases nunca constaban de sujeto, verbo y predicado, sino que siempre faltaba algún elemento, que parecía un oráculo, un gran atractivo con las mujeres basado, además de su físico y su intuición, en su conocimiento de las escrituras y en cierta tradición religiosa rusa, que seguía prácticas orgiásticas como camino a Dios. Finalmente, la época de Rasputín era de romanticismo filoeslavo y él, ruso de la profunda Siberia, recriminaba a los nobles muy emparentados con la aristocracia europea, sobre todo la alemana: no tenéis una sola sangre rusa. María Rasputín relató en 1971 cómo fue su vida junto al poderoso monje a quienes muchos llamaron Diablo y que para ella era un santo. Diablo, fraile loco, libertino charlatán, son algunos de los nombres con que el mundo llama a mi padre, Grigori Efimovich Rasputín. Para mí era un hombre justo, un santo. María Rasputín era consciente de que pocas personas habían llegado a ejercer un poder tan grande como su padre. Se convirtió en el hombre más poderoso del más poderoso imperio de la tierra. La corte estaba a sus pies y el emperador y la emperatriz buscaban en él guía e inspiración. Pero aún en 1971, 55 años después de su muerte, estaba convencida de que Rasputín, sin corromperse, siguió su camino, sirviendo a Dios y al emperador. Aclamado por sus milagros, adulado y mimado por hermosas mujeres y adorado por los hombres, continuó siendo un humilde campesino, aceptando con sencilla humildad los favores de los poderosos. María recordaba sus primeros años educada en un ambiente humildísimo, hasta que por mandato de la emperatriz fue arrebatada de su cabaña y llevada hasta la corte imperial. Allí bailé con grandes duques y príncipes, hasta que uno de ellos apretó el gatillo del revólver que mató a mi padre. Pasó después por un tiempo en el que la gente la evitaba como una apestada. Solamente la emperatriz seguía siendo buena conmigo, pobre y querida mujer. Ella y su imperio fueron barridos en el sangriento cataclismo de la guerra y de la revolución. Yo no era solamente la hija de mi padre, sino que, en cierto sentido, también era su amiga. En aquel extenso artículo que firmó en ABC, María Rasputín describió a su padre como a un hombre que no entendía el dinero y no le gustaba. No poseía nada más que su casaca negra, muy conocida entre las personas de San Petersburgo, que realmente lo trataban, decía. Recordaba con nostalgia Pokrovskoye, el lugar de Siberia donde vivían y que su padre amaba. Allí la tierra y el cielo no parecían tener fin, contaba. Su madre tenía 42 años y Rasputín 21 cuando se casaron, y ambos se querían a pesar de su diferencia de edad, según su hija. Esto, desde luego, era mucho antes de que él se hiciera monje. Tuvieron 4 hijos, 2 niños y 2 niñas. Yo soy la hija mayor, escribió. Cuando Dios lo llamó y tuvo que ocuparse de los asuntos de su padre, comenzó a pasar mucho tiempo fuera de casa. Con frecuencia, mi padre hacía largos viajes para verla y le escribió cientos de cartas. Un mes antes de que lo mataran, mandó al hogar una extraña carta que ahora está en mi poder.
En ella profetizaba que la hora de su muerte estaba próxima y que un sangriento terror se apoderaría de Rusia. Relató María antes de dar cuenta de la misiva. Queridos míos, bajo este terrible signo yacen grandes desgracias para el futuro. La cara de Nuestra Señora de la Resurrección está velada. No hay ayuda alguna en que podamos esperar. Terrible es la ira. ¿A dónde huiremos? Como dicen las Sagradas Escrituras, en un día que no conocemos, el Hijo del Hombre llegará, y ahora tu propia hora ha llegado. La sangre no tendrá tiempo de helarse de terror. ¡Cuánta sangre! ¡Cuántos lamentos! La noche se oscurece con el sufrimiento que se avecina. Yo no lo veré, puesto que mi hora está muy cercana, pero aunque esto es amargo, no tengo miedo. Tomaré los sufrimientos sobre mí, y así ganaré el reino eterno. Será duro para ti y para tus hijos, los verás a menudo, pero no durante mucho tiempo. Rezad y sed fuertes en vuestra aflicción y os salvaréis. Sus angustias y sus voces llenas de duelo son conocidas por Dios, por los demás. Yo no rezo. Es imposible enumerarlos a todos, habrá muchos mártires de la fe, y el hermano recibirá la muerte de su propio hermano. La maldad será tan grande que la tierra entera temblará con ella, y con el hambre y la enfermedad, y signos milagrosos aparecerán por todo el mundo. Reza al Señor, pues las oraciones traen salvación y alegría al mundo, y por la clemencia de nuestro Señor obtendremos la protección de Nuestra Señora de la Intercesión. Grigori. Las hijas sabían que corrían habladurías sobre su padre, porque algunas veces fue a un cabaret de gitanos llamado Villa Rode. Según su hija, las canciones gitanas parece que aumentaban las dotes de clarividencia, y estas visitas a Villa Rode fueron llamadas orgías de borrachos, protestaba en el artículo. A pesar de todo, María aseguraba haber vivido tiempos felices antes de la Primera Guerra Mundial. Rasputín era invitado a todas partes y en las pocas ocasiones en que aceptaba una invitación, siempre nos llevaba con él, por lo menos a mí. En este periodo suavizó sus observancias religiosas y estaba más amistoso, aunque siguió siendo conocido como el hombre que nunca sonreía. María recibía una petición de matrimonio cada semana por entonces, la mayoría de jóvenes que querían ser introducidos en la corte. No creo que más de uno o dos se interesaran realmente por mí. Uno de ellos, como pude comprobar más tarde, cuando al morir mi padre me convertí en una apestada, era sincero y me casé con él. Mi padre, aunque era muy perseguido por las mujeres, no buscaba ningún asunto de esa índole, subrayó María. No era un libertino con ropas de monje. Cuando venían mujeres a visitarlo, dejaba la puerta abierta, y yo he podido ver la vergonzosa conducta de alguna de ellas. Lo miraban a los ojos y le decían que lo amaban, intentando poner los brazos alrededor de su cuello. Pero he visto cómo las alejaba de él, diciéndolas que fueran en paz. También remarcó que nunca reclamó la divinidad que otros le achacaban. Nunca dijo que fuera otra cosa que un hombre, con las fragilidades que ello implica. Incluso si hubiera sucumbido a los encantos de alguna de las bellas mujeres que lo sitiaban, no hubiera sido, como ya he dicho, en contra de sus creencias o enseñanzas religiosas. Sus muchos enemigos aumentaron a medida que la lucha se desarrollaba en el frente. Su hija apuntó que lo tacharon de pacifista, de germanófilo e incluso de ser espía de los alemanes. Los militares rusos juraron vengarse de él. Por otro lado, el principal partido pacifista, los revolucionarios, lo odiaban porque se oponía a cualquier cambio de gobierno. Ambos partidos decidieron que debía desaparecer. Según las personas más informadas de la corte, incluido el mismo Rasputín,
La cuestión estaba en cuál de los dos partidos asestaría el golpe primero. No era muy difícil para mí, padre, profetizar su muerte. Entre los pocos íntimos que frecuentaban el apartamento donde vivían estaban el príncipe Yusupov y el gran duque Dmitri. María se acordaba muy bien de Yusupov, que iba con frecuencia a comer, merendar o a cenar. Pertenecía al Partido Revolucionario Moderado, y él y Rasputín siempre hablaban de política en tono amistoso, según su hija. A su padre le encantaba oírle cantar. Según el relato de María, de la noche en que su padre fue asesinado, el príncipe llegó al apartamento a las 11 de la noche. Le abrió la puerta a Katia, la anciana servidora, que se tranquilizó al ver quién era el visitante. Rasputín salió para recibir al joven, que besó 3 veces a mi padre. Katia recordaba los 3 besos, porque lo normal era 1. Rasputín salió con el príncipe, pero prometió volver antes de la medianoche. A las 4 de la mañana, Katia se despertó a María, alarmada por la tardanza. La hija de Rasputín intentó calmarla. Su padre había vuelto tarde otras veces, pero a las 8, asustada, llamó a Yusupov. Me insistió varias veces diciéndome que no sabía nada de él. Llamó a Palacio y a la zarina en persona, y le dijo que la policía sería avisada inmediatamente. Se puso en contacto con el zar, que estaba en el frente, y éste, al momento, emprendió el regreso. A las 2 de la tarde, un miembro de la policía secreta preguntó por María. Llevaba en las manos los chanclos viejos de su padre. Media hora más tarde, el ministro del Interior le comunicó por teléfono la muerte de su padre. Su hermana y ella debían acudir de inmediato a Palacio. Solamente los zares y sus hijos estuvieron con nosotros en el funeral. Allí estábamos, formando un pequeño grupo y triste, mirando por última vez al que había sido un santo para nosotros. Fue enterrado en secreto en las afueras de San Petersburgo, en el Parque Real. Más tarde se les dijo cómo se había descubierto su cuerpo. Había sido atado de manos y pies y arrojado en el Neva, en un lugar donde la corriente era muy fuerte y lo arrastró debajo del hielo. Un pedazo de su negro hábito se había enganchado en el hielo y allí se había helado. Cuando lo encontraron, todavía tenía los pies atados, pero había conseguido librarse de las manos. La derecha la tenía levantada y se había helado formando el signo de la cruz, aseguró su hija. El asesinato había tenido lugar en la casa del príncipe Yusupov. Sin sospechar nada por qué había de hacerlo, mi padre fue con él. Cuando el príncipe y sus amigos vieron que varias copas de vino envenenado no surtían efecto, usaron un revólver. Con frecuencia me pregunto cuáles fueron los sentimientos de mi padre al ver quién era el traidor, finalizó María su narración.